Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de los Jueces, en el capítulo 10, los versículos 13 al 16. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que podríamos llamar la separación espiritual. Debo confesar que en los años 1980 y algo, el reverendo Germán Núñez Bríñez presentó de manera magistral un sermón que él intituló Causales del divorcio espiritual. En este momento yo voy a tomar su idea para desarrollar desde mi punto de vista esto de la separación espiritual. La Biblia presenta la relación de Cristo con la iglesia como una relación de matrimonio, una relación de compromiso, de noviazgo comprometido, donde la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Relación que viene a culminar con la fiesta de las bodas del Cordero que se nos señala ya en Apocalipsis 19. En el libro de Cantares se simboliza al pueblo de Dios como la esposa del Señor, y de manera específica en el capítulo 5 nos encontramos, capítulo 5, el versículo 6 dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Acá se encuentra el cuadro de una esposa que fue indiferente y negligente, que no atendió el llamado pronto de su esposo, por lo cual éste se retira y la abandona. ¿Qué puede ocasionar la separación física y legal de un matrimonio? ¿Cuáles serían las causas de una separación espiritual de Dios? En la Constitución de Venezuela del año 61, en el Código Civil anterior al que nosotros tenemos, se enumeraban algunas causales de divorcio, y desde allí es la base para trabajar este tema en este día. El rey Saúl hizo cosas que ocasionaron la separación de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, la parte inicial del versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué puede ocasionar nuestra separación de Dios? Aquel que está sin Cristo, obviamente que el pecado lo separa de Dios. Pero aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquel que manifiesta ser un cristiano de verdad, que ocasiona que Dios se aparte de él o que él se aparte de Dios. Así que hoy vamos a revisar 7 causas de esa separación espiritual. La primera de ellas es haber dejado el primer amor. La segunda es la tibieza en las relaciones. La tercera causa es la falta de comunicación. La cuarta causa es la falta de los deberes conyugales. La quinta, la incompatibilidad de los caracteres. La sexta, el abandono del hogar. Y la séptima, el adulterio. La primera causa de la separación espiritual es el haber dejado el primer amor. Nos encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 4, un reclamo que el Señor hace a la iglesia y que puede ser un reclamo a nosotros hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es esto de haber dejado el primer amor? Es eso de que se cumplen con los deberes, pero que falta el fervor y la pasión para cumplirlo. Todo amor en una relación es cultivable. Hay tiempos en los cuales el amor se puede ver sofocado por distintas cosas. Así que aquí nosotros necesitamos cultivar esa relación con Dios para fortalecer el amor que nosotros debemos profesarle a nuestro Dios. Dice Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay cosas en nuestras vidas físicas, matrimoniales, que pueden torpedear nuestro amor y que pueden hacer que nuestra
vida hacia el otro se convierta en una vida indiferente, en que no nos importe su tristeza, su dolor o su situación. Hay un chiste que dice que cuando uno está recién casado y el cónyuge dice, me duele la cabeza, uno le carga en los brazos y le lleva al médico para que vea que le atiende. Pasa cierto tiempo y el cónyuge dice, me duele la cabeza, y entonces uno ya no le lleva al médico, pero le busca la pastilla y le lleva el agua y le dice, recuéstate, descansa. Acercándose ya a los 6, 7 años de matrimonio, el cónyuge dice, me duele la cabeza, y el esposo le dice, o la esposa, bueno, toma, aquí está esta pastilla, pero ella tiene que ir a buscar el agua. Pasan los 10 años, me duele la cabeza, y ya entonces le dice, allá en el estante hay unas pastillas que te pueden servir, tómatela. Pasan los 10 años, 15, 14, me duele la cabeza, tú sabes lo que debes hacer. Entonces, pareciera que hay situaciones que van haciendo en nosotros que nos hagamos indiferentes al otro, que nuestro amor se vaya perdiendo, que vaya mermando por las circunstancias de la vida. Restaura entonces tu relación con Dios. Allá en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 5 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete, fíjate las cosas valiosas que has pasado por alto, que estás dejando de hacer, que te están dañando a ti, están dañando a todo tu entorno. Como cristiano, ¿qué estás dejando de hacer en tu vida cristiana que está haciendo que afecte tu relación con Dios, que afecte tu vida espiritual y por ende la vida de tu familia y la vida de tu iglesia? La segunda causa para una separación espiritual es la tibieza en las relaciones, la tibieza en las relaciones. Acá volvemos al libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo 3 los versículos 15 al 16, donde el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí más que la pérdida de un afecto o que el entrar en un estado de indiferencia, puede ser el estado de una relación indiferente y negligente, una falta de atención al otro. En Zacarías 1:3 dice la Biblia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es el tiempo donde la novela puede pesar más que la llegada del cónyuge. Es el tiempo donde el juego en el internet o el celular o las relaciones con los amigos es más importante que el cónyuge. La tibieza en la vida pasa por alto lo importante, llevándonos a ir más allá de la indiferencia, incluso a ser negligente. Encontramos en la Biblia la parábola del buen samaritano, donde personas que se supone estarían comprometidas con Dios y con su obra, como fue un sacerdote y como fue un levita, pasaron por alto la necesidad del herido, abandonándole a su suerte allí. ¿Qué hay en tu vida que te distraiga y te haga indiferente a tu relación con Dios? Hay personas que tienen mascotas en sus casas y se sienten importantes porque es el saludo de la mascota el que les hace sentir importante, pero no el saludo ni la atención del cónyuge, o el saludo o la atención de los hijos. En nuestro caso, como cristianos, estaremos llegando en nuestra relación con Dios a un estado de tibieza que puede ocasionar la repulsión de Dios hacia nosotros, haciéndonos indiferentes hacia las necesidades de las personas o las de la obra, o negligente en lo que corresponde a nuestra responsabilidad y a nuestro deber cristiano como cristiano en la obra, en la iglesia y en la sociedad.
La tercera causa, la falta de comunicación. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? La falta de comunicación con Dios. Pensamos que tal vez lo sabemos o que no lo necesitamos, o que tenemos mucho cansancio o hay mucho trabajo. Y entonces dedicamos nuestra fuerza y nuestro tiempo a nuestras labores diarias y cotidianas, poniendo de lado lo que es nuestro deber primario de servir a nuestro Dios y de hablar con Él. Cuidado con la incomunicación. Existen matrimonios del monólogo. A veces a mí estoy en un lugar de la casa, mi esposa está en otra, estoy pendiente de otra cosa, ella está pendiente de otra cosa, y yo le envío un mensaje de texto. Y ella se viene con razón molesta a decirme: ¿por qué no me lo dices? Porque hemos llegado a veces de poder estar en una misma mesa y en lugar de hablarnos, nos mandamos mensajes de texto. Nos hemos convertido en familias de monólogo, en sí y no, ajá, está bien, bueno, voy, ven. Y así nos ponemos muchas veces con nuestro Dios. Nos incomunicamos con Él, no queremos hablarle. ¿Cómo podemos esperar que Él nos hable? A través de los golpes será solamente. ¿En qué consiste tu comunicación en el hogar, con otros o con Dios? ¿Será solo monólogos? Acá en Venezuela, cuando no es la energía eléctrica, es el internet. ¿Será que tendremos que aprender las señales de humo para comunicarnos? Dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón para comunicarte con Dios? ¿Qué es lo que hay en ti para acercarte a los otros, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe? Comunicación honesta y sincera necesitamos tener, no solamente con nuestro cónyuge físico, sino con nuestras amistades, con nuestras personas, hermanos en la fe, pero también con nuestro Dios. Hay matrimonios donde se practica la adivinación o la transmisión de pensamientos. Yo pensé que tú pensaste, yo entendí que tú entendías. O podemos entrar en esto: voy a concentrarme para que mi esposa o para que el esposo capte mi pensamiento y traiga lo que yo necesito en la casa. Y a veces nos ponemos así con Dios. Sabemos que Dios sabe las cosas que necesitamos aún antes que le pidamos, y podemos llegar a la conclusión: ¿y entonces para qué le pedimos? Pero el Señor quiere que nosotros estemos comunicados con Él, hablando con Él constantemente, en toda verdad, con toda sinceridad, derramando nuestros corazones, así como también lo podemos hacer con nuestro prójimo. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Su prójimo, con tu hermano en la fe, con tu cónyuge, con tu familia, cuanto más con Dios, tu Señor, nuestro Salvador, nuestra fuente de gracia, de bendición. Comunicación. Necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios. La cuarta causa que nos puede llevar a una división, a una separación, a un distanciamiento espiritual, es el no cumplir los deberes conyugales. Esto es algo que puede ir en un progresivo aumento en la desatención de los deberes conyugales. Hay esposos que pueden quejarse de que sus esposas no les atienden, que sus esposas, a veces puede que haya esposos que estaban esperando una mujer de servicio, pero hay una atención mínima que debe darse, o respetable, por ejemplo, de la esposa al esposo. Hay una atención que el esposo debe darle a su esposa también, un cuidado, una búsqueda de que ella esté lo mejor presentable posible, porque no solamente es para él, sino un orgullo para él. Pero existe la desatención en escucharnos, en soportarnos, en atendernos, en cosas pequeñas que se puede hacer el uno por el otro, y esto puede ir en un progresivo aumento hasta llegar a lo más grande, o a la total falta de desatención de los deberes conyugales. En la vida matrimonial
Puede existir el síndrome de hoy no, mañana sí. Hoy me duele la cabeza, hoy los muchachos estuvieron muy cansados, hoy el trabajo estuvo muy fuerte, hoy la calle, hoy los problemas, y nos va haciendo perder la atención, el afecto por el otro, llevándonos a una costumbre, a un dormir el uno al lado del otro, sin tocarnos, sin entendernos, sin acariciarnos. Y lo mismo puede suceder con Dios. Lo vamos abandonando progresivamente. Pensamos que porque leamos la Biblia en nuestra casa o porque simplemente oramos, estamos muy bien con Dios. Pero han habido una cantidad de cosas que el Señor requiere de nuestra parte, un mínimo de cosas: orar, leer la Biblia, compartir la fe, tener compañerismo con nuestros hermanos. Y en este tiempo de distanciamiento físico, ¿cómo podemos hacer nosotros para reaccionar y tener comunión con nuestros hermanos? Hay que ingeniárselas, hay que buscarlas y servir al Señor desde nuestro centro, con nuestro talento, con nuestros dones, con nuestro dinero, con nuestras capacidades, con nuestras posesiones. ¿Qué tanto estamos sirviendo? ¿Qué tanto estamos faltando a nuestros deberes conyugales? El capítulo 12 de Romanos, el versículo 9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay que reaccionar de manera positiva ante la falta de interés. Contra pereza, diligencia. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuál será la causa de la falta de nuestros deberes conyugales como iglesia, como pueblo, como cristianos, con nuestro Dios y con nuestro Señor? Nosotros debemos aprender a esforzarnos para poder cumplir con nuestro amor, con nuestros afectos, con nuestros deberes conyugales para con nuestro Dios. Dice Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Dios sobre todas las cosas, pero a nosotros, el resto en la iglesia, que somos los prójimos, como a nosotros mismos, con un amor fraterno, dando honra y preferencia a nuestros hermanos en la fe, en nuestros contactos y en nuestras relaciones. ¿A quién preferimos? ¿A quién buscamos? A veces pareciera que nosotros como creyentes nos gusta participar en X y en aquello, pero lo buscamos en la calle en lugar de crearlo en el templo. No queremos pagar un precio, no queremos pagar el tiempo que corresponde. Decimos y que para testificar, pero ¿de verdad testificamos? ¿De verdad somos un ejemplo? ¿Qué lenguaje o qué le estaríamos transmitiendo a otros? Entonces, la falta en nuestros deberes conyugales es una causa del distanciamiento, de la separación de Dios. La quinta causa, la incompatibilidad de los caracteres. Esta es una causa que se esgrime por cualquier cosa. Yo he presenciado matrimonios que han durado 1 mes o 2 meses. Han pasado un tiempo de noviazgo, pero se casan. No, somos incompatibles. Nuestros caracteres son incompatibles. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿En qué cosas nos centramos entonces? Cuando no son las cosas de nuestro Dios, entonces comienza la incompatibilidad de caracteres, porque empezamos a centrarnos en las cosas del mundo y de la carne, incluso de Satanás, dejando aparte las cosas de Dios. Así que debemos esforzarnos para vencer esa incompatibilidad. Para la incompatibilidad necesitamos entender al otro, ponernos en los zapatos del otro, saber qué es lo que quiere el otro, estar claro en cómo puede sentirse amado, estar claro en cómo podemos expresar nuestro amor, para entonces nosotros poder esforzarnos en lo espiritual con nuestro Dios. Debemos esforzarnos en superar esas cosas que se vuelven un obstáculo en nuestra comunicación y en nuestra relación con Dios. Dice Gálatas 5, los versículos 16 y 17. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para compatibilizar, para hacernos compatibles, para luchar con la incompatibilidad, nosotros necesitamos hacer renuncias respectivas en nuestras vidas. En un matrimonio normal hay periodos de ajustes en los cuales tenemos que ir aprendiendo que a esto no le gusta esto, que a esto que hay que complacerlo de esta manera, de esto otro. Hay que entender cómo somos y hay que irnos llevando los unos a los otros de esa manera. En la vida espiritual nosotros debemos conocer a nuestro Dios para poder obedecerlo, para poder amarlo y servirlo como Él lo quiere. Dice Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo adelante, sigo dejando ciertas cosas atrás, pero extendiéndome a lo que quiero estar, a la meta. Quiero hacer lo que a Dios le agrada, quiero hacer lo que Él espera que yo haga. Hay una sexta causa de nuestra separación espiritual y es el abandono del hogar. La Biblia nos dice allá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Un matrimonio puede vivir lo que es el abandono físico, porque hay personas que se molestan y por molestarse, por pelear, entonces dicen, me voy donde mi papá, me voy para donde mi mamá, me voy para donde los amigos, y abandona el hogar, abandona su responsabilidad. Pero también en un matrimonio hay otro tipo de abandono, el abandono que no ocurre por un disgusto, sino el abandono que ocurre porque ponemos nuestros afectos, nuestros intereses en otras cosas, como pueden ser el trabajo, el estudio, las amistades, los hobbies, los entretenimientos, los compromisos externos. Nos llegan a abandonar el hogar y generamos lo que hoy llamamos un abandono afectivo. Esposas afectivamente abandonadas porque el esposo está más metido en su negocio, en su trabajo, en su celular y en la computadora que en prestar la atención que ella requiere. Esposos abandonados porque sus esposas están más interesadas en la novela, en la serie de Netflix, en la serie de internet, en los chismes de Osmel Sousa por internet, en fin, cualquiera de estas cosas le puede ocasionar un abandono del cónyuge. O los jueguitos de celulares. Hay otros peores aún, que recurren a la pornografía, a las cuestiones que internet le ofrece, y eso te aleja no solamente de tus seres queridos, sino que te aleja de Dios. Y eso es un daño que tú mismo te estarías causando. Hoy nos encontramos con el abandono forzado de nuestro templo. Y hay que buscar maneras para no abandonar el compañerismo, para no abandonar el afecto, para no abandonar la relación. Existe un distanciamiento físico y que es necesario, pero no debe existir un distanciamiento social o afectivo. El otro día me tocó salir por cuestiones de la obra y no pude evitar el ser abrazado como por cinco niños. No pude evitarlo. No pude evitar el ser abrazado por un adulto. Porque parece que en nuestra piel está la necesidad del contacto físico. Pero hoy la salud nos requiere un distanciamiento físico. Pero eso no quiere decir que nos distanciemos emocionalmente, afectivamente. Que abandonemos el compañerismo. Así como pasas tiempo jugando en la computadora o en el celular, tú puedes tomar tu teléfono para llamar a tus compañeros de clase de la escuela bíblica dominical. No sabes el número del hermano tal o cual, bueno, escríbeme
o escríbeme a mí o escríbele al hermano Víctor Perdomo, el secretario, y te podemos hacer llegar el teléfono del hermano para que te contactes, para que puedas tener comunicación con ellos. Hoy existen videollamadas, hoy estoy grabando este mensaje, existen otras plataformas como Zoom. ¿Por qué no organizar un grupo de reunión de Zoom de la comisión de oración, por ejemplo? Y la comisión de oración ponerse a las 3 de la tarde en una sesión por Zoom para orar. O ¿por qué no tener reuniones de comisiones o de comité o de clases para vernos, para compartir, para tratarnos? 45 minutos te brinda Zoom en el periodo gratuito. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo? Si nos vemos forzados a abandonar el templo, forzados a no tener el contacto físico, pero no abandonemos el contacto emocional, el contacto con nuestros hermanos en la fe. Retómalo, búscalo, es nuestra responsabilidad. Una séptima causa para la separación espiritual es el adulterio. El adulterio. Pareciera que el adulterio es la peor de los trastornos o de las crisis matrimoniales, al punto que la Biblia dice allá en Proverbios que el adulterio, el que comete adulterio, su falta nunca será borrada, porque permanece aquí, en nuestra mente, en la mente de nuestra familia, en la mente del cónyuge ofendido y en la mente del que se entera. Porque cuando se ve a la persona no se ve, sino uno recuerda, allá va el adúltero o la adúltera. Cuidado entonces. El adulterio es una séptima causa de la separación espiritual. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que hay que poner distancia entre aquello que nos separa de Dios y nosotros. Hay que poner distancia entre aquello que pueda atentarnos desde el punto de vista físico de un matrimonio. Si yo me puedo sentir atraído hacia alguien distinto al cónyuge, uno tiene que poner distancia, no insistir en esa relación porque te va a llevar a daños peores. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor huir a tiempo que lamentarse después en tu destrucción o en tu dolor o en el daño que hayas ocasionado, en la culpa con la cual te tocaría cargar. Así que hay que aprender a poner distancia. Dice primera de Juan 2:15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces hay que aprender a distanciar y a separar aquellas cosas que puedan interferir en nuestra vida espiritual y relación con Dios, como aquellas cosas que puedan interferir en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar. Hay que volverse a Dios con un genuino arrepentimiento para poder obtener su perdón y su ayuda. Dice Oseas, capítulo 14, los versículos 1, 2, 4 y 5. Cuando alguien falla de esta manera en el adulterio, tiene que recurrir a pedir perdón y esperar que le perdonen. Si no hay perdón, te acabaste, tú mismo dañaste tu vida. Pero con Dios tenemos la bendición y la oportunidad que Él es amplio en perdonar y nos recibe. Dice el texto de Oseas 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplicas y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El versículo 4, yo sanaré tu rebelión, dice el Señor, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Alguno de nosotros ha pecado
contra nuestro Dios por haber amado más el mundo, por haberse apartado de Él. Hoy tiene el tiempo de volver a Él, de reconciliar su vida con el Señor, que es amplio en perdonar, que es grande en misericordia, que te extiende sus manos para recibirte a ti en sus brazos, en su seno, abrazarte y cobijarte. Aún la falta más grave, el Señor la perdona. Hoy, para concluir, hemos hablado sobre 7 causas de la separación espiritual. El haber dejado el primer amor, la tibieza en las relaciones, la falta de comunicación, la falta de los deberes conyugales, la incompatibilidad de caracteres, el abandono del hogar y por último, el adulterio. Lo bueno de todo lo malo es que tú puedes restablecer tu relación con Dios. Y esa separación que tú mismo has causado, tú la puedes eliminar al acercarte y venir al Señor arrepentido y decirle: perdóname, oh Dios, yo quiero restablecer mi relación contigo. Y el Señor limpiará tu vida, te perdonará, te acercará a Él y hará su obra perfecta en ti. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por habernos dado este tiempo. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos distanciado de ti, pero ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Podemos acercarnos a ti confiadamente, como dice tu palabra, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno y gracia en el momento difícil. Así, Señor, que hoy venimos a ti porque queremos restablecer nuestra relación contigo. Recíbenos, límpianos, corrígenos. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.